¿Listos? ¿Estamos aprendiendo, hermanos? Bien. Lucas 11, verso 1 al 4. Vamos a nuestra última tema de la oración modelo. Esta es la cuarta y la última, la oración modelo. Y vamos a ver los últimos dos temas que nos hacían falta. Lucas 11, verso 1 al 4. Dice: aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar. ¿Cuántos le han pedido al Señor así? Enséñame a orar. Como también Juan enseñó a sus discípulos, y les dijo: cuando oren, digan: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a todos los que nos deben, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Ya hemos visto, mis hermanos, que nuestras primeras oraciones tienen que ver con Dios, las primeras cuatro: Padre nuestro, santificado sea tu nombre, venga tu reino y hágase tu voluntad. Luego dijimos las oraciones que tienen que ver con nuestras necesidades. Vimos dos la semana pasada: danos hoy el pan nuestro de cada día. Pero también hablamos de perdona nuestros pecados como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Los últimos dos temas de la oración modelo que Jesús enseñó es: no nos metas en tentación y líbranos del mal. No nos metas en tentación. En primer lugar, mis hermanos, usted y yo necesitamos saber qué significa tentación. La palabra tentación tiene dos sentidos. El primero se refiere a ser probados por Dios. El primer sentido de significado de la palabra tentación tiene que ver con ser probados por Dios. Y esto significa, mis hermanos, que muchas veces seremos probados por Dios. Pero por otro lado, la palabra tentación significa que Dios muchas veces permitirá que pasemos por la tentación, que significa la incitación a pecar, pero que Dios no es quien nos tienta, ni tampoco Dios nos hace pecar. Tenemos que entender los dos lados, porque cuando oramos tenemos que saber qué estamos pasando. Alguien tiene que saber que lo que está pasando puede ser una prueba de parte de Dios y tienes que orar en base a eso. O puede ser que tú estás siendo tentado, que no tiene que ver con la prueba de Dios, sino tiene que ver con una incitación a pecar, y tú no puedes pensar que Dios te está enviando eso. Dios está permitiendo, pero el que te está tentando se llama diablo. ¿Cómo se llama el tentador? Diablo. El diablo es el tentador. Es el que incita a pecar. El diablo es el que busca la manera de hacernos pecar. Eso es tentación. Ahora bien, fíjense bien. Vaya conmigo a un texto. Porque algunos pueden pensar: bueno, hermano, entonces Dios, ¿por qué dice la oración no nos metas en tentación? Bueno, vaya conmigo este versículo, este pasaje, para que vea. Mateo 4, verso 1 al 11. Este es Jesús, el Hijo de Dios. Mateo 4, verso 1 al 11. ¿Lo tenemos? Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu. ¿A dónde fue llevado por el Espíritu? ¿A dónde fue llevado? Al desierto, para ser tentado por el diablo. Fíjense bien, aquí Dios está permitiendo en la dirección del Espíritu a Jesús, cuando fue al desierto, está permitiendo que el diablo tiente al Hijo de Dios. Y la tentación, dijimos, es la incitación ¿a qué? A pecar.
La tentación es el deseo que el diablo tiene de hacerte que tú peques, que tú le falles a Dios. Y aquí está esta parte. Dice, después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Fíjense, en el hambre que Jesús tuvo, vino el diablo, el tentador, y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y Jesús le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Quiero que note, mi hermano, que el Hijo de Dios en ningún momento titubeó ante la tentación, ante lo que el tentador le ponía. No titubeó, él fue muy seguro en responder, escrito está, escrito está. Dice en el 5, entonces el diablo, otra vez el tentador, le llevó a la ciudad santa y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesús le dijo, otra vez, ¿cómo le contestó? Escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Fíjense bien, Dios no nos puede tentar a nosotros con este tipo de tentación. Es decir, el incitarnos al mal, el incitarnos a pecar, Dios nunca tienta a nadie. Pero nosotros muchas veces sí tentamos con Dios, como el pueblo de Israel tentó muchas veces a Dios en el desierto. Que murmuraban y se quejaban y de esa manera ellos estaban tentando al Señor. Cuando deberían de confiar a Dios. Es como, tentar es como nosotros, como dudar de lo que Dios es capaz de hacer. Cuando tú dudas de algo que Dios es capaz de hacer, tú estás tentando. Es como decirle, eres un mentiroso, Dios. Te diga qué tremendo es eso, ¿no? Por eso no podemos dudar. Nuestra oración siempre a Dios tiene que ser de confianza, de seguridad. Y otra vez dice, le llevó el diablo en el verso 8 a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo, todo esto te daré si postrado me adoras. Entonces Jesús le dijo, vete, Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y dice en el 11, el diablo entonces le dejó y he aquí vinieron ángeles y le servían. Este es un gran ejemplo que Dios nos puso a través de su Hijo Jesucristo para que usted y yo aprendamos a vencer la tentación que el diablo es el que trae a nosotros y nos tienta con la intención de que pequemos, de que fallemos delante de Dios. Ahora, número 1, déjeme explicarle esto. ¿Por qué el Señor quiere que oremos por este tema? No nos metas en tentación. ¿Por qué Dios quiere que oremos? Si nos está enseñando en la oración modelo. 1, porque la tentación es una realidad. Dígalo, la tentación es una realidad. Y ya dijimos que la tentación conlleva dos maneras, dos polos. ¿Estamos? Uno es la prueba de Dios, que lo vamos a ver más adelante, que no tiene nada que ver con incitarnos a pecar, pero por otro lado la tentación tiene que ver con la incitación para que pequemos, que proviene del diablo, dijimos. El diablo es el que busca eso. Ahora, la tentación es una realidad, mis hermanos, así que tenemos que entender, vamos la primera parte, la parte de la prueba de Dios. La palabra tentación de una palabra griega que se llama peirasmo, significa pruebas con un propósito y efecto benéfico. Significa pruebas con un propósito y efecto benéfico. Estas pruebas son permitidas o enviadas por Dios. Esta clase de pruebas son permitidas y enviadas ¿por quién?
por Dios. Cuando tú sabes esto, fíjate bien, cuando tú entiendes esto, cuando tú comprendes este punto, que esa prueba que Dios permitió o que Dios te envió, tiene el propósito de que Dios obre un beneficio en tu vida, tu oración cambia. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque vas a decir, Señor, yo no sé si esto que estás permitiendo en mi vida lo vas a alargar o va a ser corto, pero dame la capacidad o la fuerza para poder salir adelante. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, verso 19, ahí aparece peirasmo. Y estas son pruebas permitidas o enviadas por Dios. Hechos 20, 19. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Dice, sirviendo, Pablo está hablando, dice, sirviendo al Señor con toda humildad y con muchas lágrimas y pruebas, peirasmo, que me han venido por las acechanzas de los judíos. Fíjese qué tremendo. Pablo dice, yo estoy sirviendo al Señor con humildad, con muchas lágrimas, pero también con muchas pruebas que me han venido, Dios ha permitido por la persecución de los judíos. Muchas veces Dios puede permitir pruebas, luchas de tu familia hacia ti. Y eso no le puedes llamar tentación que te está incitando a pecar, no. Es una prueba que Dios envió a tu vida con el propósito de provocar o producir algo benéfico en tu vida. Y tú tienes que discernir esto. Amén. Tienes que discernirlo. Porque también una prueba, mi hermano, una prueba que viene de Dios, si nosotros no sabemos encontrarle el sentido, esa prueba nos puede producir amargura. Esa prueba nos puede producir resentimiento, enojo, molestia, y podemos quejarnos, murmurarnos, y aquello en lugar de ser benéfico, también eso puede llevarnos a tomar malas decisiones. Por eso es importante, no nos metas en tentación. Cuando dice no nos metas, no quiere decir que le digas no. Aquí la palabra no nos metas es como decir, Señor, no permitas que esta prueba o esta tentación que viene del diablo, no permitas que yo pueda ceder y no tener la victoria en mi vida. Otro ejemplo, Santiago capítulo 1, versículo 2 y 3. Aquí también la palabra pruebas es, como estamos hablando, peirasmo, en griego, ¿verdad? Santiago 1, verso 2 y 3. ¿Lo tienen? ¿Lo tenemos? Dice, hermanos míos, tengan por sumo gozo, fíjense qué es lo que dice el Señor, tengan por sumo gozo, por máximo gozo, cuando se encuentren en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe, ¿qué hace la prueba de nuestra fe? Produce paciencia. Entonces, ¿por qué estás orando? Señor, quítame esto. Por favor, Señor, escúchame. Y el Señor dice, oye, quiero producir paciencia. Mejor ora y dime, Señor, dame fuerzas para no ceder en la prueba esta que me estás permitiendo. Dame fuerzas, Señor, que te pueda dar una buena respuesta, de que confío en ti, de que tú tienes el control. Ore a Dios y no le vea el otro polo que no es correcto. Dios, mis hermanos, en este tipo de pruebas peirasmo del que estamos hablando, siempre va a usar la prueba con el propósito de formar el carácter de Cristo en nosotros. Amén. A ver, voy a repetirlo. Dios siempre, en este sentido de la prueba peirasmo, estamos hablando, acuérdense, ya dijimos que es peirasmo. Dios siempre va a usar la prueba con el propósito
de formar el carácter de Cristo en nosotros. Algunos la prueba puede ser chiquita, peirasmo. Algunos la prueba peirasmo puede ser grandota. En el caso mío, una de las pruebas más fuertes que el Señor me hizo pasar peirasmo fue el tiempo en que yo perdí mi vista. Fue una prueba muy fuerte. Al principio yo estaba cediendo a la prueba, al principio yo no estaba dándole la respuesta a Dios. Al principio me estaba quejando, al principio estaba, Señor, y miren, no era la primera vez. Es como decir, oye, Sergio, ya te hice pasar por otro tipo de pruebas y todavía me estás respondiendo así. Pero nada más a mí me pasa, a usted no le pasa. Y ahí estaba, y imagínese, en lugar de darle una buena respuesta en la prueba, de orar, Señor, dame fuerzas, ayúdame, yo sé que me vas a sacar adelante. Imagínese, yo estaba con la mente, ¿qué voy a hacer? Me voy a quedar en la calle. ¿Y qué vamos a comer? ¿Y qué va a ser de mis hijos? ¿Y qué va a ser de mi esposa? ¿Dónde van a vivir? Y empezaba, ¿sabe? La mente en la carne. ¿Y dónde estaba la palabra de Dios? Ahí estaba, duro. Hasta que llegó un momento en que, fíjese, mi debilidad, Señor, quítame la vida. Fíjese, hasta dónde llega uno, ¿verdad? Como que le quieres dar una enseñanza a Dios. ¿Quién conoce el futuro? ¿Quién? ¿Dios o nosotros? Dios, ¿nosotros lo conocemos? Para nada. Y entonces yo le decía, Señor, quítame la vida, porque mira, si me quitas la vida, la casa tiene un seguro de vida. Se paga la casa y por lo menos con eso ya la van a hacer. Pero no creo que se lo estaba diciendo así como se lo estoy diciendo ahorita. Ahorita lo estoy diciendo en buen modo. Yo estaba mal, 4 meses derrotado. No estaba dándole la respuesta en la prueba a Dios. Pero era peirasmo, no era una tentación que me incitara al mal. No, más bien yo no le estaba dando la respuesta a Dios correcta. Y entonces, ¿qué pasó? Al final, Dios permitió que cayera en un estado de enfermedad que de verdad estaba entre la vida y la muerte. A eso me tuvo que llevar Dios. Y Dios me lo dijo. Solo tienes 2 cosas por decidir. O me vas a creer todo, o te voy a quitar la vida, como me lo estás pidiendo. ¿Tú qué hubieras hecho? ¿Le hubieras hecho gluck? Yo sí le hice. Pero Dios me llevó a donde me tenía que llevar para hagan de cuenta como que me agarró a cachetada. Agarra la onda ya. Ahora, no era fácil, ¿verdad? ¿Cuántos entienden que no era fácil? Cieguito, con semejantes deudas, debía 1,5 millones en ese tiempo, entre mi casa, etcétera. Era algo tremendo, pero sin embargo, era confiar en Dios. Y me llevó a eso. Yo tomé la decisión y le dije, Señor, perdóname, me equivoqué una vez más. Pero ¿sabes qué? De hoy en adelante nunca más vuelvo a dudar, todo te voy a creer. Yo le dije todo. ¿Cuánto le dije que le iba a creer? Y hasta el día de hoy, mi hermano, cuando tengo una prueba, me río. Ahí está, mi camioneta me tronó el otro día. ¡Pac! Y ja, aleluya. Shh, algo bueno tiene, Señor. De verdad, se lo estoy diciendo, ahora sí lo hago, pero antes no lo hacía. Porque ya conozco a mi Dios, ya conozco el camino del Señor. Me vas a probar, pero vas a traer un beneficio. Esa es la prueba del Señor. Por eso la oración es diferente, ¿se fija? El enfoque de la oración es distinta. Dios tenía un propósito benéfico. Si no me hace pasar por mis ojos, yo no estuviera de tiempo completo sirviendo a Dios. Porque en el primer llamado que me hizo no hubiera aguantado, imagínese, ganaba un salario y luego viene un llamado donde lo que iba a recibir semanal
no llegaba ni siquiera a un cuarto comparado con lo que yo ganaba. Pero después de todo lo que viví 4 años, yo podía tener la fe suficiente para saber que si ahora le sirvo al Señor y me dedico al Señor, el Señor iba a proveer todo lo que yo necesitaba. Y así fue. Así fue, mi hermano, me dio mi casa, pagué todas mis deudas, todos mis compromisos, me bendijo con carro, me bendijo, mi hijo terminó su carrera, el otro la otra. No, hermano, para que no terminaría de contarle, pero aprendí. Enséñame a orar, Señor, enséñame a pedir de acuerdo a las circunstancias. Así es como tú y yo. Por eso no nos metas en tentación. Tiene que ver en primer sentido con la prueba que viene de Dios. Tú tienes que saber, cuando una prueba viene de Dios, las pruebas son para pasarlas, para no ceder a ellas, para que aprendamos a tener paciencia, carácter formado en nosotros, resistencia, para que no seamos de chocolate, sino seamos de hierro. Amén. Ese es el propósito. Para eso son las pruebas de este tipo. A través de las pruebas que vienen de Dios, fíjate bien, nos ayuda Dios a conocer nuestro estado espiritual. ¡Qué padre es! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Amén, amén! Y mientras no hay pruebas. Pero luego cuando llegan las pruebas, ¿dónde están los gritos? ¿Dónde están los chiflidos? ¿Dónde está el gozo? Se te fue. Y ahí te das cuenta del estado espiritual que tienes. Amén. Dios te lo muestra. Mira, este es tu estado espiritual. Te has quedado en el 1, necesitas avanzar hasta el 9, hasta el 10. Las pruebas también que vienen de Dios, mis hermanos, nos van a mostrar también lo malo que hay en nuestro corazón. Cuando Dios hizo pasar a Israel por el desierto, porque Dios lo hizo pasar por el desierto, que era este tipo de prueba, peirasmo, Dios tenía el propósito de mostrarle al pueblo lo malo que había en su corazón. ¿Cuántas veces se quejaron? ¿Cuántas veces murmuraron? ¿Cuántas veces renegaron de Dios? Dios les estaba mostrando lo malo que había en sus vidas. Pero también, mis hermanos, una tercera cosa, las pruebas que vienen de Dios nos ayudan a conocer más a Dios. A veces nos dejamos vencer por pruebas tan sencillas. Recibía una llamada de consejería de una señora de otro país y estaba ella angustiada, preocupada porque son cristianos, ella y su esposo, pero tienen un tiempo como de 6 meses para acá que se les ha juntado la situación y tienen muchos problemas, conflictos, y ella estaba que ya no aguantaba, ya no puedo, ya no esto, y entonces yo nomás le dije algo bien sencillo. A ver, yo solamente le quiero decir, ¿cómo es tu Dios? Solamente eso, dime, ¿cómo es tu Dios? El Dios que has creído, ¿cómo es? ¿Es poderoso tu Dios? ¿Es todopoderoso? Sí. Ok, es todopoderoso. Y si es todopoderoso, ¿tú crees que Dios puede cambiar la vida de tu esposo en las cosas que él está haciendo mal, y puede cambiar tu vida en las cosas que tú estás haciendo mal? ¿Dios puede? Sí. ¿Qué necesitas? Confiar en él. No estás confiando en tu Dios. Se quedó muda. Oiga, pastor, no había pensado eso. No, yo sé que no habías pensado eso porque estás pensando en todos tus problemas. ¿Saben qué hacemos cuando le damos tanto lugar a nuestros problemas? Hagan de cuenta que nuestros problemas toman el tamaño y a Dios lo dejamos chiquito. Por eso, ¿de qué tamaño es nuestro Dios? ¿Nuestros problemas tienen el tamaño de Dios? A ver, dígame. ¿Es más grande Dios? ¿Es más grande Dios? ¿Qué necesitamos entonces? Oro.
y confío en Dios. Enséñame. A lo mejor te está costando trabajo. Bueno, pues entonces ahí está tu oración. No nos metas en tentación. Tu oración está enfocada en decir: Señor, ayúdame a confiar más en ti que en mis problemas. Ayúdame a confiar que tú tienes el poder y tú tienes la capacidad para transformar estos problemas en un beneficio de la familia. Cuando nuestra mente está pensando más en los problemas que en nuestro Dios, ¿quién es nuestro Dios? Estamos en un papel no correcto y no vamos a orar de la manera correcta. Por eso tenemos que ubicarnos en eso. Amén. Cuando tú conoces a tu Dios cada día más, créeme que los problemas van a venir a tu vida, pero tú vas a estar confiado. Ya sé que detrás de esto Dios va a hacer un beneficio para mi vida, para mi familia, para mi casa. ¿Y qué esperas? Que llegue el beneficio. Entonces va a haber prueba, va a haber lucha, pero estás confiado y esperando. Ese es el papel correcto. Pero bueno, no es lo único. Conozcamos ahora el no nos metas en tentación en la otra parte, en la incitación a pecar, en el obrar el mal cuando viene el tentador. Aquí es importante que entendamos algo. La tentación en sí misma no es pecado. ¿Lo entiende? Por ejemplo, para que lo comprenda, un hombre casado, cristiano, viene a Casa de Oración Centro, está sirviendo a Dios y va a su trabajo. Pero resulta que hay una chava en el trabajo, una secretaria, que le echó el ojo. Y como ella está obrando en el mal, ¿quién está influenciando a esta mujer? ¿Quién la influencia? El tentador, el diablo. Entonces le dice el diablo, ¿verdad? Digo, haga de cuenta, ponte la minifalda para que te vea. Entonces se pone la mujer su minifaldilla y va ahí a la oficina y hasta ahí pone sus piernas cruzadas, ¿verdad? Y el otro, pues la ve. Pero pregunto, ¿hasta ahí que la vio es pecado? ¿Es pecado? No si se voltea y piensa en otra cosa, pero si se queda. Dijo Jesús que ya desde ahí, cuando se hace acá con la intención, se peca, ¿verdad que sí? ¿O no? Claro, ahí está la tentación, pero tú ni la pelas, ni le haces caso. Y, oiga, ¿qué es? ¿De qué es? Miren, yo conocí a un hermano cristiano, que él era director de la arrendadora donde yo trabajaba. Se ocupaba una secretaria. Y yo me acuerdo que llegó la secretaria, como siempre, quieren un puesto, era un buen puesto, era un buen sueldo, era entrar a una empresa buena. Entonces aquella joven llegó y creyendo que con su minifalda y su escote tan grande, ¿verdad? Ahí enseñando hasta lo que no, iba a ganarse al director, pero el director, en cuanto la vio, le dijo a otra que le dijo, ¿sabes qué? Dile a esta mujer que no la queremos. Así de simple. Así debe ser el cristiano ante la tentación. La tentación en sí no es pecado. Pecado, mis hermanos, cuando cedemos a la tentación. Y el diablo nos pone, pero montones de tentaciones, a todos. Amén. El diablo te va a poner la tentación para que te enojes hoy en la noche que vas a llegar a tu casa y no va a haber frijolitos con quesito. ¿Lo oíste? Para que no des el brinquito ese que siempre das. No, tranquilo. También hay que entender que el diablo te va a tentar por ese lado con tal de que te enojes, te molestes. No. Hay que tener cuidado y conocer la otra parte por el cual tenemos que orar. Aquí, mis hermanos, con la tentación, nosotros tenemos que orar a Dios y pedirle que no nos deje caer. No nos deje, ¿qué? Caer. Imagínese, ¿verdad?
que yo ahorita, bueno, a mediodía, me voy de aquí de la Congre, agarro mi carro, me voy a mi casa y ahí en Plaza del Sol, yo vivo para ese rumbo, de Plaza del Sol más para allá. Entonces voy en Plaza del Sol pero viene un cuate que se me mete y me empieza a gritar y pibi, y luego yo también, ¿qué pasó? Y entonces, pues ¿qué? Y yo, pues ¿qué? ¿De qué? Yo tengo al Señor conmigo, ¿qué? Y entonces imagínense que me bajo y entonces me hago de palabras, primero me hago de palabras ahí, y estoy gritando, pero luego por un ladito pasan unos hermanos, pastor. O sea, a lo mejor no faltaría quien en la carne diga, ¿le ayudo, pastor? No, hermanos, pues es que no es así. Ahí, en medio de eso que te está pasando, tú tienes que orar a Dios que no te deje ceder, caer. ¿En qué? En la tentación. Porque también puedes caer. ¿En qué forma caerías? Poniéndote a contestarle, poniéndote a ofenderle, poniéndote a gritarle y quizás hasta llegar a los golpes. No, hermano, nosotros ya no tenemos que estar así. Tenemos que distinguir esa no es una prueba de Dios, ni lo esperes que es una prueba de Dios. No esperes que esa secretaria es una prueba de Dios. No, esa es una tentación que viene, ¿de quién viene? Del diablo. El diablo es el que quiere que caigas. ¿Y qué va a usar el diablo? Dice Santiago 1, verso 12. Mira lo que dice aquí. Santiago 1, versículo 12. ¿Lo tienen? Dice, bienaventurado el varón que soporta. ¿Qué soporta? La tentación. Bienaventurado, favorecido, bendecido el hombre que soporta, que resiste, que no cede a la tentación. Qué bendición ver esos hombres que resisten, que no ceden a la tentación en diferentes áreas de su vida, o a esas mujeres bien bendecidas y favorecidas son, dice la Escritura, porque cuando hayan resistido la prueba, recibirán, ¿qué van a recibir? La corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios. Hablamos de la incitación a pecar. Porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie. Sino que cada uno, ¿cada qué? Uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después que ha concebido, da a luz el pecado, y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Amados hermanos míos, no erréis. ¿Cómo somos tentados? Por nuestros malos deseos. ¿Por nuestros qué? Malos deseos. Hay malos deseos en nosotros. Y esos malos deseos debemos identificarlos. Tú sabes cuáles son tus malos deseos. Tú sabes cuando está tu computadora ahí prendida y te salen cosas en tu pantalla. Tú sabes tus malos deseos, si le vas a quitar ahí esas cosas que te salen, o a lo mejor te vas a deleitar en ellas. Ahí es, mi hermano, donde tú tienes que ser bienaventurado el varón que soporta, ¿qué? Soporta la tentación, que no cede a la tentación. La tentación en sí misma, ya dije, mis hermanos, no es pecado. Pecado es ceder a la tentación. Pero hay algo que no podemos ignorar tú y yo. Primera de Pedro 5, verso 8. No podemos ignorar esto que dice aquí en la Escritura. ¿Listos? Dice, ser sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Devorar, al cual resistid firmes en la fe. Mis hermanos, el diablo no cree que descansa, el diablo está vivo y activo. Y si él puede hacer que caigas en la tentación, quizás logre su propósito el diablo.
Pero esta oración Dios te la dejó para que tú disiernas y tú le digas: Señor, no nos metas en tentación. No me dejes caer, no me dejes ceder. Amén. Pero lo último, líbranos del mal. Líbranos del mal. Mis hermanos, el mal está al alcance alrededor de nosotros. La maldad está alrededor de nosotros. Siempre tenemos que estar orando, tenemos que estar clamando a Dios para que el Señor nos libre del mal. Y librar significa guardarnos, protegernos. Dios nos promete protección. Dios nos promete guardarnos. Pero tenemos que entender que ese prometernos, Dios guardarnos, tiene condiciones. Por ejemplo, en Juan 16:33 dice Jesús así, Juan 16:33: estas cosas les he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendrán aflicción. ¿En el mundo qué tendremos? Aflicción. Y cuando habla aflicción, mis hermanos, se está refiriendo también por causa de la maldad del mundo. Tendremos aflicción, pero dice, ¿cuál es la condición? Confiad, yo he vencido al mundo. Yo tengo una prueba de esto, mi hermano. Por ejemplo, yo tuve a mi hijo 3 años, un hijo que estaba haciendo una especialidad allá en Reynosa, y inclusive una semana antes de que, porque lo aceptaron, él ya está aquí en Guadalajara, gracias a Dios, y una semana antes, me acuerdo que mi hijo nos platicó, fíjense bien, llevaron unos baleados ahí al hospital. Como él estaba en cirugía, él estaba operando a uno de los baleados, junto con todo el equipo, estaba operando a uno cuando llegaron los contrarios que le querían dar el remate. Pues imagínate, también ahí le tocaba a mi hijo, ¿no? Entonces dice que cuando llegaron en eso, llegó el ejército y se agarraron ahí a balazos afuera del hospital. No entraron, no los dejaron entrar para nada. Nosotros siempre clamando a Dios y pidiendo a Dios: líbranos del mal, libra a nuestros hijos del mal. Dios lo guardó, 3 años lo guardó, todos los días. Y gracias a Dios, nunca el mal pudo tocarlo. Y así deben de ser nuestras oraciones: líbranos del mal. Hay un salmo, aunque no te lo voy a leer porque el salmo es bien largo, es el Salmo 91. Y el Salmo 91 es un salmo de protección, de promesa de protección de parte de Dios para nosotros los creyentes, para nuestra familia, para nuestros hijos. Cuando tú y yo oramos, líbranos del mal, tenemos que orar junto con estos tipos de textos, ¿verdad? Donde Señor, aquí dice tu palabra que si moramos bajo tu sombra, que si habitamos bajo tu abrigo, Señor, tú nos vas a proteger. Aquí lo dice, Señor. Aquí dice: no temerás al terror nocturno, ni flecha que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad en medio del día que destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu derecha, mas a ti no llegará. ¿Cuántos creen en las promesas de Dios? Bueno, hermano, es que ahí es donde tenemos que aprender a orar de acuerdo a esta oración modelo. No solo no nos metas en tentación, sino también líbranos del mal. Ahí están las promesas de Dios en las que tenemos que recordar cuando le oramos y le pedimos al Señor que nos guarde, que nos proteja del mal, porque a sus ángeles mandará para que nos guarden. ¿En cuántos? Todos nuestros caminos. No se le olvide que el Señor mandará a sus ángeles para protegerlo, para proteger su casa, para proteger a sus hijos, para proteger su familia. Pero tenemos que orar de acuerdo a esta oración modelo que Jesús nos enseñó. No se le olvide de pedirle al Señor siempre: Señor, enséñame a orar. Amén. ¿Por qué no oramos antes de despedirnos en este día que me toca a mí hacerlo? Y vamos levantando una oración. ¿Qué le parece si se pone de pie antes de retirarnos?
y le damos gracias al Señor por lo que nos ha enseñado en este trimestre, ¿verdad? Yo sé que mañana todavía tiene sus últimas clases, pero bueno, en este caso ya el lunes con nosotros estamos concluyendo hasta el siguiente trimestre. Amén. Para que esté al pendiente de las fechas, el 8 de mayo, que es martes, vamos a tener la clase de apertura aquí en este lugar, para que esté al pendiente a las 7 de la noche. Y el 14 de mayo, primero Dios, empezamos el nuevo trimestre que sigue. Amén. Así que, hermanos, Señor, te damos gracias por tu palabra, por lo que nos enseñas, por lo que aprendemos. Gracias porque tu palabra trae entendimiento, trae discernimiento y podemos aprender a hacer las cosas de acuerdo a como tú nos enseñas en tu palabra. Enséñanos a orar. Esta es nuestra petición, que cada oración que elevemos a ti tenga el propósito y el sentido que tú nos has enseñado. Agradecemos que seas nuestro Padre y nosotros seamos tus hijos. Agradecemos el poder acercarnos con esa confianza como la tiene un hijo con su padre. Agradecemos, Señor, el saber de tu santidad, porque eso nos provoca a vivir limpios del corazón, a ser limpios cuando venimos a ti, a buscarte de todo corazón. Y Señor, que tu reino se siga estableciendo más en nuestras vidas para que hagamos tu perfecta voluntad. Y Padre, nuestra oración última es: no permitas que caigamos, que cedamos ni a las pruebas que tú permites en nuestra vida, sino que te demos la respuesta adecuada, pero tampoco que caigamos en la tentación que el diablo traiga a nuestras vidas. Danos la fuerza, danos la capacidad para poder decir no al pecado, no a la tentación, y poder darte ese gozo en tu corazón como esperas de cada uno de nosotros, tus hijos. Agradecemos tu protección y tu cuidado para nuestra vida, para nuestra familia y para nuestros hijos. En el nombre de Jesús, amén. Que Dios le bendiga. Cuídese.